innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Anderson Boscan, esto es el Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es miércoles 15 de mayo, ha sido un día loco el que nos antecedió a este programa, no solamente por la entrevista con la ministra María Verónica Espinosa, ministra de Salud, ojalá y saliente, sino también por la renovación de autoridades en todo el país. Cintia Viteri tomó posesión en Guayaquil, Carlos Luis Morales en el Guayas, Loro Mero, Jorge Yunda se pegó su primera gaseada antes de entrar al Palacio Municipal de Quito. Paola Pavón reclamó ya su espacio como prefecta del Pichincha y su espacio como opositora a Lenín Moreno. Día importante también en la Asamblea Nacional, donde ha habido un relevo poco esperado, podríamos decir, en las direcciones. César Litardo, si no se han aprendido el nombre para que se lo aprendan, es el nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Hombre de los Ríos, hombre de Marcos Troya, cercano en su primer año de legislatura, don José Serrano, la ficha por la que apostó doña María Paula Romo, quien se apunta a una victoria importantísima como ministra de Gobierno, logrando lo que no se creía posible, poner un presidente de la Asamblea sin votos del correísmo. Para esto ha sido necesario un pacto con distintas bancadas. La más sorprendente a la hora de leer el comunicado es la bancada del Movimiento Creo, que consigue, además de su vocal en el Consejo de Administración Legislativa, llevar su nombre hasta la vicepresidencia, la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional, y es precisamente ese el sentido de la entrevista de esta mañana. Tengo el gusto de contar con Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, para esta conversación. Agradecimiento especial a los auspiciantes, ATM de Guayaquil, que son el club de marcas que apoyan el periodismo independiente, Hyundai, que está con nosotros desde el principio, el barista donde nos sirven el café de la mañana. Dicho esto, arrancamos. La gripe con problema. 2 semanas. Soy Anderson Boscan en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos, a quienes quiero más que a quienes no comparten. Y bienvenido Patricio Donoso, buen amigo de esta casa, asambleísta destacado en su segunda legislatura, y en esta segunda mitad del periodo alcanza una de las vicepresidencias de la Asamblea Nacional. Qué gusto, qué felicidad, qué deseo de éxito que te envío. Muchas gracias, Anderson, te agradezco por esta invitación a tomar en pocos minutos un riquísimo café y un buen jugo de naranja para amenizar esta conversación. Por supuesto, he de agradecerte por la introducción, y en efecto, en este mi segundo periodo de legislador, tengo la conciencia de que deben hacerse las cosas que no se las ha logrado, y he de coadyuvar en forma democrática, en forma absolutamente transparente y honesta, a que se logren aquellas cosas que faltan por hacer. Más allá de posiciones de otros bloques legislativos, mi responsabilidad ética y moral es trabajar por un país en que puedan hacerse los cambios que menester, más allá de que sea tal o cual persona presidente, tal o cual presidente de la Comisión X. No, es el momento de generar, y lo digo con absoluta verdad, estabilidad política. Hay que generar gobernabilidad desde el primer poder del Estado, desde la Asamblea, donde estamos 137 legisladores. Vamos a hablar de la agenda, vamos a hablar de lo que se va a hacer, pero quiero hablar primero de lo que se hizo. Se firmó un pacto que ahora es público entre la bancada de Integración Nacional, la bancada de los independientes BADI, que es una nueva bancada, la bancada del morenismo y, para sorpresa de muchos, me incluyo en la lista, la bancada del Movimiento Creo. ¿Te ibas a imaginar en algún momento que sus votos iban a ser los que pusieron a un presidente de asamblea del partido de gobierno? En el momento anterior, en la legislatura anterior, nunca me lo hubiese imaginado. ¿Por qué? Y aquí, para responder a tu inquietud periodística, déjame decirte que hay dos caras en una moneda. La una cara es aquella en que significa que desde arriba te dicen lo que hay que hacer y nadie tiene derecho a disentir. Y con 100 votos se hace lo que se quiere. Y no se necesita la participación democrática, parlamentaria de otros bloques legislativos. Esa es la una cara. ¿Cuál es la segunda? La segunda es aquella en la que ningún bloque legislativo, ningún movimiento político tiene por sí solo la capacidad de decidir quién la preside, la capacidad de conformar comisiones, la capacidad de resolver a quién se fiscaliza y a quién no, la capacidad de
aprobar proyectos de ley. Y yo prefiero, entre esas dos caras, mi estimado Anderson, la segunda, aquella que implica conversar, parlamentar, sí, llegar a acuerdos, porque eso es lo democrático. En todos los países del mundo, en todos los parlamentos del mundo, se parlamenta. ¿Verdad de perogrullo? Pero es así, pues. El Parlamento está para parlamentar, para conversar, sí, para hablar y llegar a acuerdos. El Parlamento está para llegar a acuerdos, pero Sin te duda. cito declaraciones de jefe de bloque Homero Castañer, de asambleístas colegas tuyos en tu bloque Fabricio Villamar, Roberto Gómez. 3 semanas antes de que se dé la elección, aseguraban que el partido de gobierno no podía tener la presidencia de la Asamblea Nacional. Aseguraban que la oposición estaba en capacidad de sugerir y pelear por tener allí un presidente propio y que el acuerdo debía ser la inversa, que si el partido de gobierno quería, que apoyara a alguien de la oposición. ¿Por qué no tuvieron las agallas para hacerlo? No, las agallas sí tenemos, lo que no tenemos son los votos, y aquí hay que ser claros, y suena chistoso, pero es la verdad. No tenemos los votos, este es un tema cuantitativo, no cualitativo. Yo mismo había manifestado en su momento la intención de llegar a la presidencia de la Asamblea. Era tu nombre el que sonaba. Por Sí, eso te claro, pregunto. y te agradezco que lo digas, porque era así, y así lo pensábamos, pero claro, también otros tienen aspiraciones, otros movimientos políticos, y hay que aceptar que nosotros tenemos 20, 21 legisladores o 21 votos, los otros tienen 40, entonces frente a ello hay que abordar lo que un buen político debe hacerlo. Yo intento serlo, ser un buen político. La política, Anderson, es el arte de lo posible, y hay que hacer lo que es posible. Mi abuelo, que fundó la Cámara de Cultura, me decía a mí, hay que arar con los bueyes que se tienen, no hay que arar con los bueyes que no tienes, porque es lindo imaginarse unos bueyes todopoderosos que aren un campo en 10 minutos, pero no es posible, sino que hay que arar con aquellos que tienen. En política hay que hacer la actividad política, hay que conversar y consensuar con los que están, pues no con los que no están. Por tanto, Claro, pero Litardo no era la única opción. Te recuerdo que estaba Sí, claro. como segundo opcionado Guillermo Celi. Ustedes prefirieron pactar con el gobierno que pactar con Guillermo Celi por no pactar con Suma y el socialcristianismo. no tenían los números, esto es un tema no cualitativo, le estimo a Guillermo Celi, por supuesto, y a los socialcristianos, y estimo a todos, yo en verdad. Yo siempre me guío, y hago una pequeña digresión, Anderson, siempre me guío por lo que me dijo Sixto Durán Ballén cuando yo era muy muchacho, él era amigo de mi padre. Me dijo, en política, y veo que te gusta la política, me dijo, nunca tengas enemigos políticos, ten adversarios políticos. Es lo que yo tengo, adversarios con los cuales se puede conversar. Ahora bien, regresando puntualmente a tu pregunta y a tu inquietud, nosotros sí pretendíamos tener mejores posiciones en cuanto a lo jerárquico, pero no fue posible. Y vimos que el gobierno, Alianza País en este caso, porque esto no es un tema de gobierno, sino de movimiento político, en la Asamblea, Sí, pero el partido de gobierno. a Sí, eso me claro, refiero. pero es en la Asamblea que estamos discutiendo. Aquí no hay repartos de ministerios, ni subsecretarías, ni dirección del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Aquí hay un tema de conformación de la Asamblea, el primer poder del Estado, la legislatura. Y claro, Alianza País tenía pleno derecho a decidir su candidato. Y en su momento era, recuerdo, Daniel Mendoza, otro momento era Fafo Gavidanes, y terminó siéndolo César Litardo. Esa es posición de ellos. En el campo nuestro había la candidatura de Homero Castañer, la mía misma, y en el Partido Social Cristiano también algo se hablaba. Y finalmente apoyaron a Suma, que tiene 5 votos, 5 votos. Esto, repito, con todo respeto a quienes me escuchan y me ven, esto es un tema cuantitativo en cuanto a ganar una elección, cualitativo en cuanto a la calidad de las personas, y yo no tengo duda alguna de la calidad de las personas que acabo de hablar, que he mencionado, pero por supuesto hemos de lograr lo que se logró, estabilidad política, ya vas a ver tú cómo se viene una mayor estabilidad política, gobernabilidad, tenemos que sobrepasar estos 2 años que se vienen, que van a ser difíciles, por una razón, en este país todos los años son electorales, porque hay elecciones saltando un año, pues. Un año es electoral, el otro es preelectoral, el siguiente es electoral, el otro preelectoral. Todos los años hay temas electorales que complican el accionar legislativo, porque muchos tienen el temor, yo no, y lo voy a decir aquí en tu programa, aquí en La Posta, tienen temor, por ejemplo, de hablar de temas sensibles. Y yo voy a hablar, como parte de este acuerdo al que tú hiciste referencia, de una clarísima y necesaria reforma laboral, que hay que decirlo con mayúsculas. Hay que reformar el Código del Trabajo. Muchos no quieren hablar de esto, yo sí, y nuestro movimiento. Porque el Código Laboral data de 1935, ya vamos a cumplir 100 años, y hay temas gravísimos, pero antes, pues la inquietud que tú quieras, por supuesto. Antes, Yo me tomo un cafecito. me parece súper importante detenernos en el acuerdo y en el pacto. Así es, porque acuerdo, es un acuerdo, esto es un acuerdo.
en el acuerdo, porque Bien. habrá quien tenga interrogantes, habrá quien esté por fuera de la Asamblea Nacional, como lo estoy yo, y dirá, hombre, a lo mejor, y el partido de gobierno, entre las cosas que pidió para el acuerdo es que no le toquen al presidente. A lo mejor lo que pidió es que no se vote por la fiscalización de los INA Papers. A lo mejor estas son las preguntas que queremos que los políticos nos resuelvan cuando lleguen a un acuerdo. ¿Qué implica el acuerdo en materia de fiscalización, en materia de abandonar o blindar al presidente de la República? Es tan cierto que nuestro movimiento político, a través de una moción en la Asamblea, logró aprobar que se investigara el tema INA Papers. Nosotros lo logramos a través de una petición. Y también logramos, o no hemos logrado todavía, pero estamos por lograr... La primera vez que se vota por los INA Papers, ustedes se abstienen. Sí, porque era había un tema por debajo que era complicado, que era frenar las investigaciones en otros casos que son absolutamente relevantes, por lo menos en cuanto al tiempo. Ahí hay que ser claros. Y también hemos pedido a través de Janine Cruz el que se investigue el tema del arroz verde y todos los colores de arroces que existan. Y está por tramitarse, y yo me encargaré de que esto se tramite en las próximas sesiones. Por lo tanto, el acuerdo no ha establecido frenaje alguno en temas fiscalizatorios, jamás. Fíjate que nosotros somos quienes suscribimos el juicio político que está en este momento en la legislatura, a María Fernanda Espinosa. Por tanto, no, el acuerdo no. Aquí tengo los 10 puntos. Bueno, les están viendo la cara con lo de María Fernanda Espinosa, ¿no? No, en absoluto. Ayer ya se aprobó. Cierto es que apretadamente, pero se aprobó. Por eso es que pedimos una conformación de la Comisión de Fiscalización mucho más multipartidista. Porque claro, en el pasado era un solo movimiento el que controlaba todo y muchos se quedaron en el limbo. Y el limbo, desde que yo soy estudiante, era un tema del cielo, el infierno y el limbo. ¿Recuerdas tú el purgatorio también? Por supuesto. Claro, ahora resulta que se ha conformado lo que se llama el limbo fiscalizatorio. Muchos procesos de fiscalización quedaron ahí en el limbo, flotando. ¿Por qué? Porque no se tenían los 7 votos de los 11, porque 7 a menester de acuerdo a la ley orgánica de la función legislativa. Por eso ¿Cómo va a conformar la comisión? Esto lo está manejando nuestro jefe de bloque, pero la petición expresa nuestra, y hoy te lo contesto a ti, es que sea una comisión multipartidista en base proporcional al tamaño de los bloques, que es lo justo, democráticamente hablando. Todos tienen derecho a participar. Y que ninguno tenga primacía sobre otros en cuanto al número, por lo menos una mayoría muy importante, para que puedan opinar todos en un tema que es sumamente sensible, como es la fiscalización. Uno de las 11 tareas que nos encomiendan a los legisladores a través del pago de un salario. Tenemos que cumplir. Ojo, una pequeña promoción personal. Nunca he faltado a una sola sesión del plenario legislativo. ¿Ah, no? Nunca. Por lo tanto... A ver si le da la receta a tu colega, que hay algunos que nunca han ido, en cambio. Sí, yo nunca he faltado y lo digo con respeto a los demás. Y por eso tengo la capacidad moral de decir, me pagan un sueldo y yo cumplo con lo que me pagan. Y parte de eso es la fiscalización. Ahora bien, esa comisión debe ser conformada multipartidistamente. Es la única forma de garantizar que la fiscalización, por un lado o por otro, como sea, se dé. Teniendo en cuenta, y aquí se lo digo como paladinamente, la fiscalización no es un proceso para tumbar a nadie. La fiscalización es un proceso idóneo y expedito para que un funcionario público tenga la capacidad de dar a conocer sus buenas tareas, si es que las ha tenido. Y si no las ha tenido, pueda ser censurado. Pero lo que se requiere, o el objetivo central de una fiscalización, es que el país, a través de la función legislativa, conozca lo que está pasando en educación, en salud, en relaciones internacionales. Si al final de ese proceso fiscalizatorio existe la moción de censurar a alguien porque hay bases para hacerlo, que se lo haga, pero no es una instancia como para empezar a cortar cabezas. Esa es una fiscalización bien entendida. Mira, en España, y pongo el ejemplo, todas las semanas el presidente del gobierno español régimen parlamentario. Claro, sí, pero acude al Congreso de los Diputados a rendir cuentas. Aquí nadie debe asustarse cuando llamamos a alguien a rendir cuentas. En la oportunidad que ustedes tuvieron para llamar al presidente Lenín Moreno, votaron por la abstención. Entonces, no, es que ahí... sí hay quienes se asustan. No, perdóname ahí, Anderson, y es bueno, mira, no estar de acuerdo siempre. Ahí la intención era otra, por eso es que nosotros dijimos, tenemos que abstenernos porque la forma de llamar a un presidente no es a través del cambio en el orden del día. No, señor, eso no está bien. Hay que respetar la institucionalidad y las instituciones. Y nosotros seremos los primeros en llevar adelante procesos cuando menester. Ok,
Bien. ¿No te preocupa que César Litardo haya sido del fin de José Serrano? No. Lo digo porque tu bloque, junto a otros, votó casi unánimemente por destituir al señor Serrano como presidente de la Asamblea Nacional. Incluido el oficialismo. Correcto. Exacto, entonces si todos votaron por ello, es un tema de todos los legisladores, por lo tanto no se le señale con dedo a nadie con respecto a esa distinción, porque todos lo hicimos y además había méritos para hacerlo, primero. Segundo, tenemos que ser respetuosos de la opinión de los demás, pues no es posible que siempre pretendamos, y ese es un error de los ecuatorianos y de los latinoamericanos en general, me gustaría hablar de Venezuela en algún momento en esta entrevista, es el error creer que si no hacen lo que yo digo ya está mal. Entonces, si César Litardo no es del gusto nuestro, objetamos, no señor, la política no es así. La política es saber escuchar al del frente y también hacerse escuchar. Y nosotros nos hicimos escuchar a tal punto que he ganado la segunda vicepresidencia de la Asamblea y hemos ganado una posición en el CAL con Rina Campaín y hemos ganado, posiblemente, tal vez me adelanto, pero hemos de ganar 3 presidencias en la Comisión de Educación, con Yanina Cruz, en la Comisión de Relaciones Internacionales con Fernando Flores y en la Comisión de Participación Ciudadana con Héctor Yepes. Por lo tanto, es que esa es la política. No podemos nosotros objetar a nadie, porque si lo hacemos, estaríamos dando paso a que otros me objeten a mí también. Y no hay derecho en política, todos tenemos derecho a participar. Ahora, si es que hay alguien que tiene un rabo de paja, pues que se lo cuide, porque cualquier rato se lo prende. ¿Quién se va a quedar con la presidencia de fiscalización? No lo sé. No me digan que el gobierno, porque me he hecho llorar aquí en mitad de la entrevista. La verdad es que no lo sé. Y yo soy de aquellos políticos que cuando una pregunta no la sé, la digo paladinamente sin vergüenza. No lo sé. No hay ningún problema. No lo sé, la verdad no lo sé. Primera mitad de la legislatura hubo 2 agendas legislativas, ninguna cumplida. Hubo promesas de llevar importantes reformas a cabo, ninguna realmente tan importante. ¿Te refieres al último periodo? A la primera mitad de esta legislatura. Ya. La segunda mitad de la legislatura, ¿en qué se va a diferenciar? Bueno, también diferenciemos lo que fue la primera mitad de la legislatura. Una parte estuvo comandada por un legislador y la otra mitad por otra legisladora. Y he de decir, en honor a la verdad, que sí se aprobaron, me parece que son 21 proyectos de ley en esta segunda etapa de esta primera mitad. Eso hay que decirlo paladinamente. Sí, muchos... No, leyes se aprobaron. Digo, alguno que te saquen pecho y digan, mire, hicimos la reforma tributaria. Yo y lo digo con humildad, yo soy el primer legislador de oposición en estos 12 años que logró aprobar un proyecto de ley de la oposición, el proyecto de los bomberos. ¿Tenías años peleando con eso? Claro, ¿no? Peleé 2 años y medio y lo logré, pero Anderson, ¿cómo lo logré? ¿Moviendo así los dedos? No. ¿Tratando mal a los del frente? No. ¿Sabes cómo lo logré? Parlamentando, convenciendo a los del frente que era buena mi iniciativa, así como ellos tienen pleno derecho a convencerme a mí de sus iniciativas. Y logré que se aprobara, y mira que los 221 cuerpos de bomberos del Ecuador están muy agradecidos, no con este legislador, sino con la legislatura en general. Así se aprueban las leyes, parlamentando. Y por supuesto, el cerrarse a que solo lo mío vale y lo del otro no, es un serio error. Hay que establecer la cultura del diálogo. Menos dardos, menos insultos y más acción. Y aquí me vas a permitir un minuto para decirte lo siguiente. Los 137 legisladores ganamos una elección. Los 137 legisladores circulamos por todo el país, por toda su geografía, haciendo ofertas de campaña. Sí. Los 137 debemos cumplir esas ofertas. Y una de esas, nuestra, es el tema referido al empleo. Y por eso es que sí quisiera que me des unos pocos minutos luego hablar de la reforma laboral. Vamos a hablar inmediatamente de eso porque el gobierno pasa en esta segunda mitad del periodo casi a segundo plano. La Asamblea va a convertirse en el epicentro de las decisiones políticas que nos lleven a cumplir o no. Así es, con los multilaterales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y todo el mundo que nos ha puesto platita. Bueno, todos quieren que hagamos las cosas correctas. Esas cosas pasan por la Asamblea. Reforma tributaria, reforma económica, reforma laboral. Empecemos por la última, que te parece muy importante, igual que a mí. ¿Qué es lo urgente, qué es lo vital? ¿Y cuánto tiempo pueden tardar? Darles oportunidad a los jóvenes a que accedan a un empleo digno. 6 de cada 10 ecuatorianos, Anderson, aquí en el Ecuador, ecuatorianos, perdón la redundancia, no tienen empleo. O tienen un subempleo o están en informalidad, lo cual es gravísimo. Y nadie se preocupa por esos. Y nos preocupamos, y está bien, de los que tienen trabajo, de los derechos laborales, de lo que dice el FUT. Está bien que nos preocupemos de eso, pero es hora que nos preocupemos de los que no tienen trabajo, pues. Y solo hay una forma, generar oportunidades para esos muchachos que se incorporan al mercado laboral, que son jóvenes, que no tienen experiencia,
¿Por qué no establecer el trabajo por horas? Y lo digo frontal y valientemente. Trabajo por horas. Para que aquel joven... Eso lo entiendo, incluso lo comparto, pero, sí, pero también entiendo la preocupación. Para los que ven. Entiendo la preocupación de la izquierda, te la traslado. Del FUT, de todos estos que van a salir a la calle a oponerse. La preocupación que tienen es, no me digan que para crear empleo lo que vamos a hacer es precarizar el empleo de todos, para que en lugar de tener un poquito tengan buen empleo, todos tengamos mal empleo, mala calidad de empleo. Esa es la gran preocupación. Así es, y les digo a los amigos del fútbol, porque yo soy amigo de muchos de ellos, nadie ha hablado de precarización. Lo que hablamos es de que aquellos jóvenes que inclusive están estudiando, Anderson, están en primer año de universidad. Yo estudié arquitectura y estudiaba en la mañana y trabajaba en la tarde. Y me permitieron a mí el trabajo por horas y trabajaba solo en la tarde, 4 horas. ¿Por qué no volver a aquello? A fin de que un estudiante joven que se incorpora al mercado laboral pueda llevar platita a su casa, irse con su novia al cine y eventualmente comprarse una camioneta a crédito, trabajando por horas. ¿Por qué no? Ganamos 2 cosas. 1, que ese joven gana dinero, que es justo, y 2, bueno, aparte que gana autoestima, 2, gana la experiencia que le va a ser requerida años más tarde, pues, porque en este país se le pide experiencia a un joven y no se le da la oportunidad de adquirir la experiencia. Voy a decir una verdad de perogrullo: la única forma de tener experiencia es experimentando, pues, por Dios. La única forma de aprender a nadar es lanzarse al agua. Nadie aprende a nadar tomándose un cafecito. Entonces, frente a ello, les digo a los dirigentes del fútbol, no pueden, no deben, y soy respetuoso de ellos, oponerse, porque no hay precarización en esto. Es simplemente el deseo de un joven que en la mañana trabaja y en la tarde estudia, o viceversa. Entonces, la apertura al trabajo por horas vendría también con las ventajas y derechos laborales adquiridos. Sin duda. Proporcionalmente a las horas trabajadas. Sin duda. Pero ¿sabes afiliación al IES por las horas que trabaja. Así es. ¿Sabes dónde está el quid del asunto que deben comprender los señores del fútbol? Que con esto le estaríamos dando una muy buena herramienta al empresario, al emprendedor, al dueño de un pequeño negocio como este, a contratar gente por horas. Le daría la oportunidad a una fábrica textil de hacer doble turno. Le daría la oportunidad a aquella librería que vende libros y cuadernos en época de entrada a colegios, en la costa en abril y aquí en septiembre en la sierra. Le daría la oportunidad de contratar a jóvenes. Le daría la oportunidad en época de San Valentín de contratar gente que trabaje en las florícolas por horas. Eso es lo que queremos. Que no nos cerremos a la banda. Que no gritemos el típico discurso de los derechos laborales, que está bien sostener, sin duda alguna, pero ¿por qué no hablar de los derechos de los que no tienen trabajo? Pues es que a mí me molesta que solo nos preocupemos de los derechos que ya tienen trabajo, aunque sea precario. No estoy hablando a favor de la precarización, ojo. Lo que estoy hablando es que aquellos que no tienen un trabajo digno, estable, que trabajan o que son subempleados y que viven en informalidad en las esquinas vendiendo chicles y caramelos y cigarrillos, tengan las oportunidades. Pero me preocupa también aquellos que no tienen trabajo, y para ello hay que hablar con valentía, como lo hacemos nosotros, como lo estoy haciendo en este momento. Con valentía también quiero que me respondas algo. El gobierno evalúa casi como inminente la necesidad de subir el IVA en este país. Le he preguntado ya a algunos bloques, todavía no se lo pregunto el bloque de Creo. ¿Ustedes van a poner los votos para subir el IVA en este país? No es ese el camino. Que el gobierno vaya y consiga la plata. Hay la famosa curva de Laffer, que dice que en un momento dado los impuestos son tan altos que la recaudación baja. Y si bajamos los impuestos, sube la recaudación. Tú me preguntarás, ¿y cómo es eso? ¿Dónde está la magia? La magia está en que se recaude más por mayor actividad comercial. El Ecuador debe convertirse en un país de negocios, no de negociados. En un país de oportunidades, no de oportunistas. En un país donde hacer negocio no sea delito, por Dios. En que una empresa pueda ser creada en línea en 4 minutos. En un país en el cual se genere seguridad jurídica para que quienes están aquí trabajando en este bello café puedan multiplicar y agrandar su negocio. Si en tu barrio, en vez de 2 ferreterías hay 4 ferreterías, habrá mayor oferta de trabajo. Si en vez de 2 farmacias hay 4, cosa igual. Eso es lo que tenemos que generar, no subir los impuestos. Nosotros somos aquellos que pensamos que ya basta de tanto impuesto. Es más, estamos solicitando desde hace rato, y fue oferta de campaña nuestra, eliminar el impuesto a la salida de divisas. Porque la camisa, el impuesto verde. También el impuesto verde, pero vamos primero al ISD, que le hace más daño. La camisa que estás usando, Anderson, si es que es importada, costó un 5% más. Pero si es fabricada en el Ecuador, también casi un 5%. Porque para fabricarla se requirió importar de Rusia y otros países en un 92% el algodón. Y el desayuno que te serviste esta mañana, el rico tomate que te lo serviste, para producirlo,
tuvimos los agricultores, yo fui presidente de la Cámara de Agricultura, que importar insumos con un 5% más de costo para producir aquel tomate, y así en casi todas las actividades. Por tanto, la respuesta lacónica a tu pregunta es no. Ok, clarísimo lo que viene en cuanto a reformas, clarísimo cómo se ha llegado al pacto, me quedan pocas dudas y pocos minutos también. Gracias. Patricio, ¿cuál ha sido la postura de Guillermo Lasso al interior del bloque? Él empujó para que el acuerdo se dé. Su liderazgo ayudó, sin duda alguna, pero es el jefe de bloque anterior, Homero Castañer, y el actual, que es Luis Pachala. Luis Pachala es jefe de bloque ahora. Es ahora, pero desde hace una semana. Correcto. Pero déjame decirte que yo fui jefe de bloque del 2015 al 2017 y sé lo que es ser jefe de bloque y tiene sus implicaciones y sus problemas. Obviamente el liderazgo de Guillermo Lasso ayudó en llegar a estos acuerdos. Pero la negociación, ¿quién la frenteó? Lucho Pachala con los otros bloques. Luis Pachala con los otros bloques. Y Homero Castañer en la primera parte de estas conversaciones. ¿La ministra de Gobierno participó en las conversaciones? Tengo entendido que sí, como parte del gobierno, pero esto ha sido un convenio o un acuerdo, así llamémosle, de orden legislativo. Aquí no hemos pactado ni ministerios, ni subsecretarías, ni la dirección del ministerio. Todo esto te lo pregunto porque Guillermo Lasso lleva 1 año y medio hablando del Partido Social Cristiano y el famoso cogobierno. Y ahora resulta que quien llega a acuerdos con el gobierno es el movimiento de Guillermo Lasso. Es que no es él el que llegó al acuerdo lo hicimos nosotros los legisladores a través de nuestro representante del bloque para saber y direccionar cómo votar el día de ayer y para poder plantear con entereza la candidatura a la vicepresidencia de Patricio Donoso y poder plantear que Alcal me reemplace Rina Campaín. Por lo tanto, hemos hecho como parlamentariamente se hace en todos los países del mundo. Éxitos, Patricio. No te Ojalá olvides, esta legislatura sea distinta a la que hemos tenido estos 2 últimos años. Te quiero robar 30 segundos que tú me prometiste. Tienes un minuto. Tema claro Venezuela. Sí. No estoy de acuerdo con lo que está pasando en Venezuela desde hace rato. El Grupo de Lima hace poco o hace mucho o no hace nada y como que están aflojando las amarras muchos presidentes latinoamericanos. ¿Qué esperas que haga Ecuador? Apoyar con mayor fuerza una acción de todos concertadamente, no solamente la Unión Europea por allí, no solamente los norteamericanos por allá, no solamente la OEA, todos los países latinoamericanos, los presidentes latinoamericanos deben juntarse físicamente incluso en alguna capital, lo hicieron en Lima algunos presidentes, pero no todos, juntarse ojalá en Quito y arremeter contra la dictadura del señor Maduro que ha provocado el éxodo de 4,5 millones de venezolanos y ha provocado que los venezolanos estén buscando en los basureros algo que comer. Y aquí vienen muchachas jóvenes venezolanas, niñas cargando niños, niñas de 18, 20 años con criaturas pasando viajes y malas noches pidiendo algo de apoyo económico, caridad se llama en español. Eso no es darle. Latinoamérica tiene el deber de sacarlo a Maduro del poder. Patricio Donoso, un gusto siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes por conectarse en mi conclusión de esta mañana, el punto final. Con eso terminamos. La Asamblea tiene nuevas caras, nuevos rostros, nuevos nombres, nuevos líderes que han salido de su propio pleno, de la propia demostración de la representación de la voluntad popular. Es tarea de César Litardo y quienes lo acompañan en el Consejo de Administración Legislativa no solo cambiar la forma y el estilo, no solamente son más amables y amigables los que están allí arriba, también tienen que ser más eficientes, determinados y capaces de devolverle la independencia al primer poder del Estado, que deje de estar sometido, como lo ha estado más de los últimos 15 años, al Poder Ejecutivo, que deje de estar sometido al cálculo de si le conviene o no le conviene a mi partido, que empiecen a pensar en qué le conviene a este país, primero para cumplir con los multilaterales, segundo para cumplir con lo que dicta la ética en la política y tercero, no menos importante, para cumplir con los ciudadanos que les dieron el voto para ponerlos allí. Hay que estar pendientes, les deseo todo mi éxito, así como deseo una pronta recuperación a Julio César Trujillo, quien está internado desde ayer por la noche o ayer por la tarde, delicado de salud. Mi abrazo a su familia y mi deseo de pronta recuperación. Gracias por vernos aquí mañana, más temprano, 8 de la mañana, horario especial.
Nos acompañará uno de los líderes históricos de la oposición venezolana, David Smolansky. Allí nos vemos.